Continuando entonces con la historia de la psicopatología y habiendo visto ya cómo la entendían los antiguos griegos, seguimos ahora un poco con el que para mi entender fue el padre de la ciencia moderna y con los seguidores de que fue Pitágoras. Eh, Pitágoras fundó en Grecia una escuela este, que la verdad que generó eh, varios referentes del pensamiento griego, varios filósofos, pero relacionado con lo que hoy nos convoca, hay dos que me gustaría resaltar. Uno es Alcmeón de Crotona, allá por el siglo VI a.C., y Acmeón lo que traía era, bueno, al igual que muchos de los pitagóricos, ¿no es cierto? Pero fue uno de los primeros en empezar a situar en el cerebro la fuente de la razón y del alma. Eh, y otra de las cuestiones muy interesantes que nos trae Acmeón es la salud como el equilibrio entre los contrarios. Eh, de los contrarios de todas las funciones o de todos los compartimientos. Básicamente, en otras palabras, de lo que nos hablaba Acmeón era del descubrimiento de la homeostasis. Ustedes habrán visto en neurobiología la importancia que tiene este concepto no solamente para lo que es el funcionamiento neuronal o la función cerebral, sino para toda la biología. Él hablaba de una crasia, que era el estado óptimo de equilibrio, y la discrasia, cuando este equilibrio se rompía y la persona entraba en una situación de enfermedad. Otro pitagórico de la época, que también tuvo un aporte valiosísimo a lo que era la psicopatología, fue Empédocles. Él sugería la teoría humoral, humoral no en el sentido del humor, de los ánimos, sino de los fluidos. Él decía que los cuatro elementos de la naturaleza, el fuego, el viento, el aire y el agua, perdón, el fuego, el viento, la tierra y el agua, se correspondían por sus principales propiedades con los principales humores del cuerpo. Este, con las distintas bilis, con la flema y con la sangre. Y también mencionaba, al igual que Agmeón, que la enfermedad estaba en el desequilibrio entre estos humores. Lo que trae de innovador Empédocles es la posibilidad de suministrar pócimas o sustancias o medicamentos, básicamente, cuando él notaba que alguna de estos humores entraba en desequilibrio. Y él decía que de esta manera se podía equiparar el humor que estuviera en desventaja, que estuviera fallando. Entonces, hoy hablábamos que con la explicación demonológica que tenían los griegos respecto de la locura, ellos homologaban la enfermedad de la anormalidad, ¿no? Y veíamos cómo ese prejuicio se sostiene hasta el día de hoy, que no es algo muy simple de erradicar. Pues bien, en esta diferencia, muy notoria diferencia que existía entre la forma de explicar la locura o las morbilidades en cuanto a salud mental que tenían los sacerdotes más ligados al pensamiento mágico de los pitagóricos, surge otra de las grandes controversias que nos acompaña hasta el día de hoy y que tiene que ver justamente con si la locura es una situación que se adquiere, como decían los sacerdotes, los asclepíades, o si es un defecto del cuerpo o del ser humano, a partir del cual la locura se va desarrollando a partir de este defecto. O sea, hablando en términos más actuales, sería si la locura es adquirida o si la locura presenta una teoría defectual. Pensemos en las grandes rivalidades que pueden existir al día de hoy
entre, por ejemplo, un psicoanálisis ortodoxo, donde se considera que, por ejemplo, la esquizofrenia es producto del ambiente, es producto de una madre psicotizante y un padre abandónico, por un lado, y por otro lado también en los extremos biologicistas, considerando de que todo tiene que ver con una falla genética. Eh, y luego iremos viendo cuál es la posición nuestra, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros pensamos al respecto? Un poquito más cerca en el tiempo, apenas unos 100 años más cerca de esta época, pero aún hablando de la época precristiana, aparece quien fuera el padre de la medicina, el señor Hipócrates, de la medicina occidental, lógicamente. Ya hicimos la aclaración respecto de dónde viene todo el conocimiento, ¿no? Hipócrates, bueno, trae varias cuestiones nuevas a la forma de entender la locura. En principio, en lo que refería para las ciencias médicas era la posibilidad de incorporar el método inductivo. El método inductivo significa ir, a partir de pequeños conocimientos, ir sumando para un conocimiento superior o más complejo que englobe estos pequeños conocimientos. El método deductivo, por el contrario, surge a partir de un conocimiento general que se tiene sobre una cosa, eh, extrapolar que las pequeñas cuestiones que conforman esa cosa mayor, esa cosa amplia, tienen propiedades de ella. Eh, que bueno, ya verán también más ligado a un pensamiento más mágico, ¿no es cierto? El método inductivo tiene más que ver con el método racional. Hipócrates decía que la locura era en realidad una enfermedad. Él no decía que fuera una, un maleficio, ni que fuera una invocación de los dioses, ni nada por el estilo, y que obedecía, como toda enfermedad, a un proceso natural. Y él, al igual que los pitagóricos, coincidía en que el cerebro era el órgano central de la razón. Bueno, además, en su recorrido, él describe inclusive ciertas patologías psiquiátricas que hasta el día de hoy se pueden observar, como la epilepsia, la paranoia, la manía, la melancolía y la histeria. En paralelo a esta posición de Hipócrates, considerando que la locura es una enfermedad y que obedece a procesos naturales y en general es como toda parte del cuerpo que se enferma, tenemos a otros dos grandes filósofos de la antigua Grecia, que son Platón y Aristóteles, quienes por el contrario consideraban, por un lado Platón hablaba de la dualidad psicofísica, hablaba de que había un espíritu y una materia por distintas formas, y que el espíritu, por ejemplo, presentaba un alma racional y un alma irracional, eran dos almas. Aristóteles, quien fuera también de alguna manera un discípulo, un seguidor de Platón, refería por su lado que ambas almas en realidad eran una sola, pero que no enfermaban, que podía llegar a enfermarse el cuerpo, pero no el alma, porque el alma era una entidad divina. O sea, así como recién vimos que la locura adquirida versus la teoría defectual con la que tuvieron que encontrarse los pitagóricos en una primera instancia, en estos tres filósofos, Hipócrates por un lado, Platón y Aristóteles por el otro, aparece otra gran cuestión que hasta el día de hoy nos acompaña, que son si es una cuestión dualista para entender la salud mental, o sea, mente y cuerpo, una cosa separada de la otra, o la concepción monista, o el monismo, para pensar si alma y cuerpo son parte de lo mismo, básicamente, ¿no es cierto? Además de Hipócrates, tenemos a Joseph Gall, por ejemplo, un poco más cercano a nuestra época, ¿no? Siglo XVII, XVIII específicamente, que refería que todos los procesos mentales son biológicos y provienen del cerebro. De la misma línea de Platón y Aristóteles lo tenemos a Santo Tomás de Aquino,
que bueno, obviamente era un monje y avalaba esta idea de la cuestión divina del alma, ¿no es cierto? Pero esto yo quería que ustedes lo vayan también pensando como otra de las cuestiones que hasta el día de hoy nos acompaña y que no es una cuestión menor, no es algo que se sortee fácilmente en todos los que son los cuerpos teóricos con los cuales se van a encontrar. En la antigua Roma siempre se siguió los conceptos y la vertiente filosófica de Grecia. Este, algún mal pensado dirá que le copiaron hasta los dioses a los griegos, porque en todo son muy, muy parecidos. Pero la antigua Roma lo que genera como propio es el Corpus Iuris Civilis, que es básicamente el Código Civil romano, y dentro de sus páginas, como una cuestión muy, muy interesante, plantea que la locura debe ser un atenuante de los delitos. En paralelo a ello, Cicerón, también más cercano a la época cristiana, eh, refiere que la filosofía, por ejemplo, es el arte de curar el espíritu. En otras palabras, Cicerón decía que se podía tratar a la persona que estuviera con su espíritu roto, con su espíritu lastimado, se la podía tratar mediante la palabra. Y podemos ubicar entonces en Cicerón quizás el primer psicólogo de la historia. Eh, y además Cicerón hablaba de la insania, describía la insania como la ausencia de calma y equilibrio, y el furor como la ausencia de capacidad intelectual. Y él refería que el furor, este último, la persona era irresponsable ante la ley, o sea, no se la podía hacer responsable, no se la podía enjuiciar básicamente. Y acá tenemos eh, por ahí el último de las cuestiones que a mí me gustaría que ustedes tengan presente y que también se sostiene hasta el día de hoy y que incluso fuera magistralmente estudiado y descrito por Foucault en su tesis doctoral, que tiene que ver con esta relación sobre, bueno, quién maneja lo que es la locura y lo que es la cordura, por contraposición, es quien también tiene de alguna manera un cierto manejo de a quién se le aplica y a quién no la ley. Entonces fíjense que, que aquellos que tengan la posibilidad de estudiar y de alguna manera decidir sobre si una conducta es sana o anormal, o es, ahí caí yo también en la trampita, si es sana o patológica, o si es normal o anormal, de alguna manera también tiene la posibilidad de incidir sobre si lo que esa persona hace o no está dentro de una norma legal sobre la cual se le puede aplicar una sanción o no. Estamos hablando de más o menos 2000 años atrás. Por lo tanto, no es tampoco un tema menor como para ir pensando y que el día de mañana ustedes, futuros psicólogos, también les va a tocar, por ahí quedar embretados en esta disyuntiva y que sean consultados sobre si una persona tiene o no tiene la capacidad para estar en un determinado juicio, por ejemplo. Es un planteo filosófico y ético muy interesante. Bueno, siguiendo un poquito más con la historia, hay algunos autores que quizás podríamos referir, por ejemplo, eh, sí, Asclepiades, por ejemplo, que lo que hace es distinguir la ilusión de alucinación y las enfermedades agudas de las crónicas. Eh, Otro es Galeno, por ejemplo, que, que compiló el conocimiento. Galeno es prácticamente el padre de la medicina moderna, compiló todo el conocimiento que había hasta esa época, pudo conciliar, o sea, en base a investigaciones, pudo conciliar las causas ambientales con la predisposición del individuo, o sea, fue el que primero quizás se acercó a romper con un poco de esto de que si las cuestiones de las enfermedades tenían que ver enteramente con el sujeto o enteramente con el ambiente. Él dijo, bueno, sí, es el ambiente, pero en determinados sujetos susceptibles o vulnerables.
Así que con esto yo creo que ya tendríamos un pantallazo como para ir ya definiendo lo que es la historia de la psicopatología. Muchas gracias.